avanzamos casi hasta 10 estados en la conformación del Movimiento por la Soberanía, del Frente Amplio, y hoy estamos con este nuevo formato del Frente Amplio Social, que parece tener condiciones más apropiadas para que este esfuerzo unitario pueda fructificar. El solo hecho de participar en este propósito de ir fortaleciendo la unidad de estas organizaciones me parece suficiente motivo como para participar y apoyar sus propósitos. Obviamente, la amplitud del foro, tratando el tema campesino, el tema popular, la informalidad, el comercio informal, los temas de la organización sindical en el Estado, el tema educativo, son de por sí enriquecedores. Yo creo que no estoy exagerando al decirles que las organizaciones tienen muy clara visión de cómo enfrentar los problemas y cómo luchar por resolverlos. Desde el punto de vista de cada organización están planteamientos muy claros de cómo resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Desafortunadamente no es cosa de tener un diagnóstico certero para que podamos influir en el rumbo de los acontecimientos, porque la correlación de fuerzas definitivamente no nos es favorable. El poder lo tienen muy claramente controlado los partidos. El poder hoy está en manos de un partido, de un presidente que tiene un proyecto de gobierno muy claramente definido. Y la verdad es que no parece haber indicios de que este nuevo gobierno, este nuevo régimen, esté implementando medidas que vayan en la dirección, cuando menos que aquí se está planteando. Yo diría, para no perder el tono, algo que a los mexicanos conviene. Es solo cuestión de hacer un repaso de lo que aquí se ha mencionado. México hoy es la 14ª economía en el mundo. A Fox se le entregó el país cuando llegó al poder en el 9º lugar nuestra economía, y cuando se fueron la descendió varios renglones. Quedó en el 14º lugar y con Calderón no bajó más, pero se estancó. Nos quedamos en el 14º lugar. Llegamos a tener el 25º lugar en competitividad y andamos en el 54º lugar en competitividad. La economía mexicana está creciendo promedio en los últimos 30 años a niveles del 1.5% anual, mientras hay economías como la China que crecen al 10% anual, economías como la brasileña que crecen al 6% anual. 1.5% de crecimiento para nuestra economía es prácticamente nada. Y es importante el crecimiento porque cada punto de crecimiento significa alrededor de 200,000 empleos por año. Si necesitamos 1.200.000 empleos, tendremos que estar creciendo cuando menos al 6% anual para dar respuesta a lo que cada año se incorporan los jóvenes al mercado de trabajo, ya no digamos para atender al rezago que se ha venido acumulando. Tenemos una tarea urgente para disminuir la pobreza de este país. Ya se dan aquí los datos, somos el 4º lugar en millonarios en el mundo, el 4º lugar, y tenemos alrededor de 60 millones de mexicanos que tienen una carencia patrimonial mínima en el transcurso de su vida, y desafortunadamente estas enormes desigualdades han creado prácticamente un ambiente, una situación de inamovilidad social, desafortunadamente, para que en este país quien nace pobre se muere pobre sin ninguna oportunidad de tener alguna mejoría en su situación social. Es lamentable que tengamos esta situación. Y bueno, aquí hay diagnósticos que dejan ver muy claramente que sí hay maneras de resolver el problema, pero no son los intereses, ni los nuestros, ni de la mayoría de los mexicanos que influyen para que esas políticas se apliquen. Son quienes nos gobiernan, son los señores del dinero los que definen cuáles deben ser las políticas de este país, y para ellos no parece ser importante el crecimiento, para ellos no parece ser importante la desigualdad, para ellos no parece ser importante la pobreza, para ellos es importante seguir acumulando la riqueza.
han querido imaginarse cómo sería nuestro país en los próximos 20 años. ¿Qué se imaginan que va a ser de nuestro país en los próximos años? Creciendo en 1.5% anual, aumentando la brecha entre los pobres y los ricos. Tendría que imaginarse que muy pronto nosotros vamos a tener una explosión social por el grado de desigualdad y de injusticia que se acumula en el país. Pero no deja de sorprendernos que Brasil, que ha avanzado mucho más que nosotros, en diciembre Brasil rebasó a Gran Bretaña como la sexta economía del mundo. Brasil está prácticamente en la ruta de incorporarse a las grandes economías desarrolladas como la sexta economía en este momento, nosotros como la 14ª descendiendo, y de pronto se ve una explosión en Brasil que tiene sorprendido al mundo porque pues, la gente inconforme en un primer momento porque aumentan el precio del transporte, pero después porque la gente no consigue cómo hay tantos pobres y se gastan millones de pesos en construir estadios para un deporte que puede ser todo lo universal que sea, pero que expresa de parte de la población esa gran inconformidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué en México no pasa? ¿Por qué en México, habiendo más injusticia, habiendo más desigualdad, habiendo más pobreza, por qué los mexicanos no se expresan de esas maneras? Miren, yo tengo mi propia hipótesis, pero yo creo que es más puntual una encuesta mundial que se hizo hace unos días, en donde resulta que se encuesta a los ciudadanos del mundo para ver cuáles son los ciudadanos más felices del mundo. Y adivinen quién resultó como el país que tiene los ciudadanos más felices del mundo. México. México somos un país que no parece percibir los gigantescos problemas que tenemos como país. Parece un poco contradictorio frente a la realidad social acuciante que vivimos. Yo creo, sinceramente yo creo, que tiene que ver con un fenómeno que en 2006, cuando pasó la elección y que Calderón tomó el poder, pese a que hubo gravísimas irregularidades y dudas de que realmente era ganada la presidencia, una señora que murió hace poco, que me parece que era de las poquísimas que hacía encuestas objetivas y serias, María de las Heras, hizo una encuesta al final del proceso electoral preguntándole a la gente que por quién había votado. Y bueno, pues ya le dijo que había votado por fulano de tal y le dijo, ¿ibas a votar por él? No, la verdad es que iba a votar por López Obrador. ¿Y por qué no votarse por López Obrador? Es que me hicieron creer que era un peligro para México. ¿Y quién te hizo creer que era un peligro para México? 92% dijo la televisión. O sea, si un pueblo en Japón hay 120 millones de japoneses y se hacen 100 millones de periódicos diarios, todo el mundo se levanta a leer el periódico para ver cómo está su país. En México somos 115 millones de mexicanos y se hacen 100,000 periódicos por todos y no se vende la mitad. ¿Cómo vamos a poder transformar esta sociedad si no nos informamos? ¿Cómo vamos a poder transformar esta sociedad si no nos organizamos? Ahora, podría parecer solo un acto de voluntarismo. Me voy a organizar y voy a hacer que cambien las cosas. No, porque el poder también hace su esfuerzo. Para no ir muy lejos, yo les puedo decir en el ámbito del sindicalismo. En México, solo 1 de cada 100 trabajadores está sindicalizado. Y si ustedes quieren ver para qué sirve un sindicato, parecería una obviedad. Pero nosotros pertenecemos como telefonistas a un grupo de empresas del grupo Carso, en el que también ya se dijo aquí, uno de los principales accionistas es Carlos Slim, ya no el primero, el segundo hombre más rico del mundo. Este grupo Carso tiene alrededor de 500 empresas en todo el país, alrededor de 500,000 de trabajadores en todo el país. De todos los trabajadores, de todas sus empresas, los trabajadores de teléfonos de México somos los que mejor salario tenemos y los que mejor contrato colectivo tenemos. ¿Por qué creen que de sus 500 empresas
patronal son sindicatos blancos con contratos de protección patronal. Los empresarios y el gobierno ponen como una absoluta prioridad controlar a los trabajadores, y los empresarios y el gobierno saben que la manera de controlarlos es controlando a sus sindicatos. De esa manera, ellos pueden tener empresas como Walmart, que llegó así aquí a México hace 20 años, firmó un contrato de protección patronal y sigue teniendo el mismo contrato de hace 20 años. Ni una coma se ha modificado en favor de los trabajadores. Y bueno, su dirigente, el de Walmart, es un señor que se llama Ramón Gámez. Ese señor es el zar de los contratos de protección patronal. Calculamos que tiene como 5,000 contratos de protección patronal. Ese señor, además de todos esos del Grupo Carso y de todo, porque tiene todos los del Grupo Carso y como 5,000 contratos, tiene el de Walmart. Y el señor fue denunciado por unas mamás que descubrieron que el señor se llevaba a sus hijas que empaquetan los productos en las cajas menores de edad a sus fiestas, las prostituían, las corrompía, hasta que varias mamás se dieron cuenta, lo denunciaron, lo metieron a la cárcel y lo condenaron a 15 años por corrupción de menores. Pero aquí hay magia en la justicia. Cuando antes de que le dieran la sentencia, se les desapareció de la cárcel. No saben cómo está. Hasta el Chapo sabemos que salió en helicóptero, desde no sabemos ni cómo se salió de la cárcel. Tiene 3 años que lo condenaron y no lo encuentran para meterlo a la cárcel. Pero eso sí, todos los días le revisan entre 100 y 150 contratos colectivos. Si lo encuentran para firmar el pliego petitorio, si lo encuentran para firmar el emplazamiento a huelga, pero no lo encuentran para meterlo a la cárcel. Nosotros estamos tratando de hacer un documental para denunciar la enorme corrupción y lo que significa el atropello de los derechos de los trabajadores, un documental sobre contratos de protección patronal. Nosotros ya lo encontramos, está interesante salir de la película, ya sabemos dónde está y la autoridad no lo encuentra para meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos prefieren delincuentes para controlarles a sus sindicatos y a los trabajadores antes de permitir un sindicalismo auténtico y democrático. El poder ha logrado influir tanto en la vida nacional que literalmente impide que la sociedad pueda organizarse. Y nosotros nos hemos creído que realmente es imposible. Puede ser muy difícil, pero no hay otra manera de hacer que este país funcione mejor. En el régimen fiscal, ahora que yo estuve como diputado, un día nos llegaron con una iniciativa que el gobierno necesitaba más dinero para recaudar porque ya no le alcanzaba. Y nos dijeron, pues la manera de hacerlo es que tenemos que aumentar el impuesto sobre la renta y grabar el IVA en medicinas y alimentos. Y había gente valiosa que sabía de cuestiones fiscales y le decía al gobierno, oye, pero si ya los trabajadores pagan el 55% sobre la renta, la pequeña y mediana industria paga el 43% del impuesto sobre la renta, las 500 empresas más grandes de este país pagan 2% de impuesto. 2. Si esas empresas pagaran sus impuestos, el país podría recibir 500,000 millones de pesos más para tener en el fisco y poder hacer mejores cosas. Cínicamente nos dijeron los de Hacienda, hay que tomar decisiones difíciles y lo van a pagar los trabajadores. No hay manera. Uno les dice, oye, pero están mal las cosas, ¿no ves que la economía es la única manera? Nada más hay que tener un poco de paciencia. En 50 años dicen que vamos a ser la quinta potencia económica del mundo. No sé si alguien esté vivo para ver si eso es cierto. Yo tengo mis serias dudas de que eso va a ser posible. ¿Cómo va a mejorar el país si no se cambia el régimen fiscal, si no se cambia el régimen educativo, si los derechos laborales se afectan y se atropellan porque fueron hechos para abaratar más el despido y la mano de obra? No hay otra razón en esa reforma laboral de pasar por encima de los derechos de los trabajadores. Créanme, esto es una semilla. Esto es una semilla para crear las condiciones para que este país sea mejor. Pero si lo hacemos como esas firmas del protocolo, donde nada más nos reunimos cuando se hace la firma o en una reunión donde se dicen los discursos y no se les da continuidad, pues estamos prácticamente dejando
Cristo a nuestros enemigos para seguir dominando. Y bueno, yo tenía que hablar de telecomunicaciones, ahí se los debo para la próxima porque me parecía importante hacerles ver la importancia de lo que aquí hoy se está hablando. Gracias, muy amables. Agradecemos las